de nuevo, médico Blasto. Hoy vamos a hablar sobre la encefalopatía hepática, un padecimiento bastante frecuente en pacientes con una hepatopatía crónica. Abordaremos su clasificación, diagnóstico y tratamiento. Así que comencemos. Por definición, se describe como aquel espectro de anormalidades neuropsiquiátricas potencialmente reversibles en pacientes con disfunción hepática aguda o crónica, después de haber excluido otras anormalidades neurológicas. Su presencia indica un mal pronóstico, ya que la supervivencia solamente es del 40% a un año. Los precipitantes son múltiples. Sin embargo, el principal protagonista es el amonio. Otros precipitantes incluyen ácidos grasos, mercaptanos, aminoácidos aromáticos, alteraciones en la neurotransmisión de GABA y benzodiazepinas. Aquí un resumen de los tantos precipitantes de la encefalopatía hepática. Como ya he mencionado, el principal protagonista es el amonio. Otros precipitantes de importancia son los fármacos que aquí se muestran, dentro de los que destacan las benzodiazepinas. El amoníaco se ve aumentado en cerca del 90% de los pacientes que tienen encefalopatía hepática. Hay que recordar que el amoníaco se produce en los enterocitos a partir de la glutamina y también por catabolismo bacteriano intestinal. Aquí podemos ver un poco sobre el ciclo del amoníaco, cómo es producido por la flora intestinal y enviado al hígado, en donde va a ser convertido a urea. Para resumir un poco, el hígado tiene la capacidad de producir todo el amoníaco en urea y en diversos productos. Sin embargo, al tener una hepatopatía de base, el hígado no va a ser capaz de metabolizar todo este amoníaco. Por lo tanto, va a haber un aumento sérico en los niveles. Entonces, ¿cuál sería la fisiopatología? Pues es prácticamente lo que te he venido diciendo. Va a haber elevación sérica del amonio, lo cual va a condicionar que atraviese la barrera hematoencefálica e interfiera en el funcionamiento cerebral. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, va a provocar alteraciones en la neurotransmisión de GABA, que es lo que ya habíamos comentado, y serotonina. Nos va a producir por ende una disfunción enzimática y va a generar radicales libres, lo que nos va a producir un estrés oxidativo. Por si todo esto no fuera poco, todos estos condicionantes nos van a dar edema cerebral y daño de los astrocitos, que en última instancia se va a traducir a una disfunción cerebral. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, esto depende del grado de encefalopatía que tengamos. El grado mínimo de encefalopatía que existe se conoce como encefalopatía hepática mínima y es prácticamente indetectable con signos clínicos. La presentación generalmente es insidiosa pero recurrente. Del otro lado, completamente al extremo, tenemos el coma profundo. Y bien, ahora sí, hablando de las manifestaciones clínicas, se dice que la primera alteración es la inversión del ciclo vigilia. Posteriormente existe una afectación del estado de alerta, acompañado de cambios en la personalidad, del comportamiento y en la coordinación psicomotriz. Una vez que la encefalopatía se hace evidente, se pueden notar datos de asterixis, hiperreflexia, ataxia, nistagmo, déficit neurológico focal, alteración de las funciones mentales superiores, y se dice que típicamente no debería existir una alteración en la respuesta pupilar, aunque hay que recordar que en medicina nada es 100% seguro. Y bien, dependiendo del grado de la encefalopatía hepática, estos son los síntomas que se van a ir presentando. Si nos damos cuenta, dentro de los primeros síntomas que se presentan están las alteraciones del sueño. Posteriormente vamos a ir evolucionando hasta llegar al coma, con todos estos signos que se van presentando. Esto es lo que les comentaba hace un momento de la encefalopatía hepática mínima. Los datos clínicos son prácticamente imperceptibles, a menos que se hagan pruebas psicométricas. Generalmente está alterada la concentración y la atención de la persona. Hay que tener ciertas consideraciones en esta patología, y es que el diagnóstico es puramente clínico y de exclusión. No existe un dato de laboratorio que nos indique específicamente una encefalopatía hepática de base. Hemos mencionado que hay elevación del amonio arterial, sin embargo no es específico para la enfermedad, ya que existen muchas otras causas que nos provocan elevación del amonio. Clasificación y diagnóstico. Se clasifica dependiendo de su etiología o por su gravedad.
Con base en su etiología tenemos a los criterios de Viena, que los dividen en encefalopatía hepática A, B o C. La A se debe a una falla hepática aguda y la C a una falla hepática crónica. La B generalmente es secundaria a una hiperamonemia entérica sin enfermedad hepática subyacente. Un ejemplo serían derivaciones portosistémicas. Dentro de los criterios de gravedad tenemos a los criterios de Westhaven y los criterios de Sonic. Estos son los criterios del consenso de Viena. Recuerden, estos sobre todo le toman importancia a la etiología. Como aquí vemos, tenemos la tipo A, que es una hepática aguda, la tipo B, que no hay daño hepatocelular, y nos ponen aquí cortocircuitos portosistémicos como ejemplo, y la tipo C, que es una encefalopatía hepática con un proceso crónico. Podemos tener tipo C de manera episódica, que se caracteriza por ser precipitada o espontánea o recurrente, una tipo C persistente, leve, moderada o grave, y dependiendo del tratamiento, y también tenemos una tipo C que sería mínima. Estos son los criterios de Westhaven, que sobre todo se enfocan a la gravedad del padecimiento, es decir, vamos a tener 4 grados. El grado 0 pues es prácticamente un paciente normal. El 1 es la encefalopatía hepática mínima, en donde existe cierta euforia, depresión en los síntomas psiquiátricos, y la función neurológica tiene un poco de incoordinación, temblor y astéresis. Poco a poco va a ir aumentando la patología hasta llegar a un grado 4 que se caracteriza por el coma. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Pues como he dicho, el diagnóstico de la encefalopatía hepática se da clínicamente y por exclusión. Entonces, antes de pensar en una encefalopatía hepática, tenemos que excluir todos estos padecimientos, dentro de los que se encuentran una encefalopatía metabólica, ya sea por uremia, por un desequilibrio electrolítico, por fármacos o bien por lesiones intracraneanas. Aquí algunas evidencias que nos pueden ayudar a descartar el padecimiento o confirmarlo, acompañado de los estudios que lo pueden reforzar. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento es multidisciplinario y engloba estos 5 pasos. El primer paso es la estabilización del paciente. El segundo paso es identificar los factores precipitantes que están desencadenando este padecimiento, que son los que ya habíamos comentado. También hay que tratar la disminución de los niveles séricos de amonio, que es como la piedra angular del tratamiento. Hay que darle tratamiento a la hipertensión intracraneana, ya que es muy frecuente que se presente en estos pacientes. Y por último también hay que darle tratamiento a las complicaciones derivadas a la falla hepática. ¿De qué se trata la estabilización? Pues bueno, primero tenemos que ver cuál es la gravedad del padecimiento, para ver si el tratamiento va a ser ambulatorio o intrahospitalario. Generalmente el grado 1 y el grado 2 se tratan ambulatoriamente, siempre y cuando hayan una buena red de apoyo, mientras que el grado 3 y el grado 4 se prefiere tener al paciente hospitalizado. Hay que tener en cuenta que los pacientes con una encefalopatía hepática, con una hepatopatía crónica de base, tienen resistencias vasculares disminuidas, por lo que hay que administrar líquidos sin llegar a una sobrecarga. El paciente encefalópata generalmente llega agitado. Suele ser común que la agitación remita con el tratamiento. Sin embargo, si esto no sucede, se prefiere como tratamiento al haloperidol sobre toda benzodiazepina. ¿Por qué? Porque se dice que los pacientes con una cirrosis avanzada tienen una sensibilidad a las benzodiazepinas aumentada debido a la mayor concentración de ligados de sus receptores. Hay que identificar los factores precipitantes, que son los que resumía prácticamente la tabla del principio, que pueden ser infecciones, sobre todo de vías urinarias, intestinales, alguna hemorragia digestiva, datos de estreñimiento, alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación, administración de fármacos potencialmente causantes de encefalopatía como los diuréticos y las benzodiazepinas. ¿Cómo vamos a controlar los niveles séricos de amonio? Pues bueno, principalmente con lactulosa. La dosis máxima de este fármaco es de 40 mililitros de 2 a 4 veces al día. El objetivo es provocar evacuaciones blandas de 2 a 4 en 24 horas. También hay que apoyarnos de antibióticos intraluminales, por ejemplo, rifaximina, neomicina y metronidazol. Aquí hay que tener algo muy claro.
y es que el padecimiento se inicia sobre todo con lactulosa. Sin embargo, si a las 48 horas no funciona, hay que aumentarle un antibiótico intraluminal. Hay quienes prefieren empezar el tratamiento conjunto desde el primer día que llega el paciente y hay quienes prefieren esperarse a las 48 horas para sumarle el antibiótico. Es decir, si la lactulosa no funciona a las 48 horas, no se va a suspender, sino que se le va a agregar un antibiótico. Suele ser muy común que el antibiótico sea neomicina. Es un fármaco bastante utilizado en este tipo de padecimientos. Sin embargo, su eficacia está en duda. Y han habido estudios en los que se han dado cuenta que el mejor de todos estos antibióticos es la rifaximina. Además, hay que recordar que la neomicina está muy asociada a nefrotoxicidad y ototoxicidad. Nada más para recapitular un poco y tener idea de qué trata cada fármaco, vamos a describir lo siguiente. La lactulosa es un disacárido, sin embargo no es un sustrato de disacaridasas, que quiere decir que no va a ser metabolizado por disacaridasas. Es metabolizado en cambio por la microflora intestinal, por lo que va a formarse ácidos orgánicos de cadena corta. Estos ácidos orgánicos de cadena corta van a incrementar la presión osmótica intestinal y pues obviamente si tenemos una presión osmótica aumentada pues va a absorber agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua va a salir hacia la luz intestinal. Secundaria a esto también la lactulosa disminuye el pH, por lo que se cree que una vez disminuido el pH, la lactulosa reduce la absorción intestinal de amoníaco y favorece su eliminación. Por otro lado, la rifaximina es un antibiótico de amplio espectro que inhibe la síntesis de ARN bacteriano. De manera oral no se absorbe prácticamente nada, es decir, menos al 1%, por lo que es un buen fármaco intraluminal. Otro de los fármacos que han demostrado mejoría es la L-ornitina, el aspartato, ya que reduce las concentraciones plasmáticas de amoníaco al mejorar el metabolismo del amoníaco a glutamina. Hay que recordar que tanto la ornitina como el aspartato están presentes dentro del ciclo de la urea, por lo tanto van a mejorar la actividad de ciertas enzimas y como resultado vamos a tener una disminución en los niveles de amoníaco. Si quieren recordar un poco el ciclo de la urea, aquí se los dejo, pueden ponerle pausa al video para que puedan comprenderlo a detalle. Nada más puedo mencionarles y ubicarlos que dentro del ciclo de urea aquí tenemos la ornitina y el aspartato. La nutrición tiene que ser especial para este tipo de pacientes. Hay que recordar que no debemos sobrepasar la cantidad de ingesta de proteínas. También hay que tener en cuenta que el ayuno no es muy factible, ya que si una persona está en ayuno va a tener un aumento en la producción de glucosa a partir de aminoácidos, por lo que se va a producir amoníaco. Está recomendado el uso de aminoácidos de cadena corta, pero solamente en aquellos pacientes que tienen intolerancia severa a las proteínas. Por definición y por consenso, prácticamente estos pacientes son aquellos que tienen una derivación portosistémica. Aquí te dejo un algoritmo para el diagnóstico del tratamiento de la encefalopatía hepática, con todos los pasos que ya te he dicho. Vamos a verlo un poco. Se trata de un paciente que tenemos una sospecha para una encefalopatía hepática y que tiene una hepatopatía crónica de base. Primero hay que ver si presenta manifestaciones neuropsiquiátricas. Partiendo de esto, si tiene o no tiene, vamos a hacer los estudios correspondientes para a fin de cuentas llegar a la conclusión de que el grado 1 y grado 2 se va a tratar con lactulosa a estas dosis y el grado 3 también se va a tratar con lactulosa, pero ya hemos dicho que acompañado de antibióticos, de la corrección hidroelectrolítica de las alteraciones que pueda tener el paciente, o en su caso tratar los precipitantes que nos estén provocando el padecimiento. Y bien, eso ha sido todo por el momento. Si el video te ha gustado, deja un like, recuerda hacer tus aportaciones, mencionar cosas que posiblemente yo haya podido omitir o en las que me haya equivocado para así tener un mejor conocimiento de todos los que puedan llegar a ver este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.